Hola, muy buenos días, mejor dicho, muy buenos días. Soy el doctor Dante Nicho, en la transmisión hoy día en Alerta Médica en Línea, por supuesto. Este programa que tiene un objetivo muy importante, crear una cultura de salud, crear una educación sanitaria en donde podamos conversar de temas de salud y donde usted y nosotros podemos intercambiar ideas y podemos darle también un conocimiento de la experiencia que tiene Alerta Médica. Alerta Médica es una empresa de 30 años de experiencia en todo lo extrahospitalario, la atención domiciliaria, atención en empresas. Y hoy, por supuesto, les aviso, Alerta Médica colocando la tecnología para las atenciones de salud. ¿Qué cosa? Estamos implementando la telemedicina. La telemedicina en lo cual vamos a poder, y estamos ya dentro de unos días, implementando el monitoreo a distancia a los pacientes. ¿Qué significa? Que en casa no está nuestro paciente, de repente malito, y con unos sistemas de telemedicina los vamos a monitorizar con personal y profesionales altamente calificados, médicos especialistas, que estarían viendo cómo está su presión, cómo está su pulso, su oxigenación, su presión arterial y todo ello de tal manera de que pueden controlar en distancia. Y si se pone mal, inmediatamente una ambulancia de Alerta Médica con todo el equipo especializado estará ahí para darle el soporte adecuado. Muy bien, muchas gracias entonces por estar con nosotros en Alerta Médica en Línea. Un tema que quiero hablar con ustedes. Lo vamos a conversar. Y aprender un poquito, porque todos aprendemos de los especialistas, justamente. Vamos a presentar a la gerente de operaciones de Alerta Médica para saber cómo son las ambulancias que se usan para una emergencia, una urgencia, una atención domiciliaria o tal vez una clínica móvil de tipo 3, que se denomina, ahora nos lo van a explicar, que puede transportar a un paciente que está muy, muy delicado y transportarlo de un establecimiento de salud a otro establecimiento de salud. La doctora Fiorella Retis está con nosotros, gerente de operaciones de Alerta Médica. Bienvenida, doctora Fiorella Retis. Bienvenida a Alerta Médica en Línea. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes con todos. Un gusto poder compartir con ustedes un poco de información el día de hoy. Tenemos dudas. ¿Cómo usted tiene mucha experiencia en las ambulancias y tenemos las dudas de cómo son las ambulancias? ¿Todas las ambulancias que se usan son del mismo tipo? ¿Están en forma categorizadas? ¿El Ministerio de Salud tiene alguna norma y Alerta Médica tiene algunas normativas para clasificar las ambulancias? Exacto. Hay una normativa vigente actual que nos la da el Ministerio de Salud del Perú, la cual ha sido actualizada por última vez en el año 2012 y en la cual nos tenemos que basar todas las instituciones de salud que tenemos atención prehospitalaria y que hacemos traslado de pacientes en ambulancias, ¿no? En este caso, la normativa nos da algunas pautas para poder diferenciar los tipos de ambulancia. En algunos casos, en el primer punto, por ejemplo, se diferencia entre ambulancias urbanas y rurales. Tenemos ambulancias también, eso es de acuerdo al lugar en el que esta es empleada, ¿verdad? Al que es destinada. También tenemos diferentes tipos de ambulancia de acuerdo a la complejidad de las mismas y del tipo de servicio que nos va a poder brindar o el nivel resolutivo que va a tener cada una de estas, que es de las que vamos a hablar el día de hoy. Correcto. Y ahí es importante, en las ambulancias que le dan servicio a los hospitales, a las clínicas, a las mismas personas, en el caso de Alerta Médica que tiene sus afiliados, o las personas con las que trabaja, las ambulancias tienen que tener algún documento del Ministerio de Salud, o yo compro mi ambulancia y digo voy a transportar a alguien y lo hago. ¿El Perú tiene alguna documentación que yo como empresa de ambulancias debo tener? ¿O simplemente es al libre como un taxi, como quizás un Uber? No, en absoluto.
Para nosotros, para cualquier empresa poder brindar ese tipo de servicios, tiene que haber pasado una categorización y tiene que tener la documentación y los permisos pertinentes de las DISAs, de las DIRESAs o del Ministerio de Salud directamente, ¿verdad? Para poder tener esta categorización, lógicamente, ellos se cercioran de que nosotros cumplamos con todos y cada una de las características que están especificadas en la resolución ministerial o en la normativa, en la norma técnica, a la cual tenemos que estar muy pegados a la letra y que tenemos que cumplir todos, tanto instituciones públicas como instituciones privadas, que es nuestro caso en Alerta Médica. Yo me recuerdo mucho en los Panamericanos, los Juegos Panamericanos últimos que se realizaron acá en el Perú, hace 2 años exactamente, justo antes de la pandemia. Y entonces el ente regente de los Panamericanos es el Comité Olímpico Internacional. Y entonces, Perú, tuve la oportunidad de entrevistarme con ellos, solicitaron una empresa que le diera el servicio de ambulancias. Y cuando se dieron cuenta, solamente una era la que calificaba, y esa era la Alerta Médica a nivel internacional con los estándares internacionales. Y entonces ahí nos dimos cuenta cuán importante es tener las ambulancias dentro de un reglamento adecuado y que pueden ser estándares internacionales. Por eso que Alerta Médica le brindó el servicio al Comité Olímpico Internacional en los Juegos Panamericanos, porque lamentablemente las otras empresas no calificaban. Entonces ahí me entró una duda. Significa que no todas las empresas tienen o pudieran tener la calificación para dar este servicio de ambulancias. Exacto. Todas deberíamos tenerlo, pero no todas lo tienen porque no es tan sencillo como parece, ¿no? Hay ciertas cosas que de pronto son más visibles para el público en general, incluso temas estéticos y cosas que de pronto sí son importantes, pero no son lo más importante. Hay muchas características y muchos estándares que cumplimos nosotros, por ejemplo, como Alerta Médica, que son necesarios y obligatorios y que otras empresas no lo tienen. Detalles como, por ejemplo, el tema de la carrocería, el tema de la antigüedad de las unidades, el tema de que si tiene climatización o no, si tiene la llanta de repuesto o no, colocada en el lugar correcto, las medidas incluso de la banqueta que va en el lateral de la ambulancia, en el interior, el tema del ajuste de la camilla, detalles muy pequeños que de pronto para el público en general no son tan visibles, no son tan notorios, pero son parámetros que se deben cumplir y que sí de pronto es importante que todos conozcamos, seamos o no personal de salud, porque cuando uno toma un servicio en el que pone la vida de una persona querida o nuestra propia vida en las manos de una empresa, siempre tiene que tener la certeza de que se cumple con todos los parámetros necesarios y estipulados por el ministerio que por algo los coloca, ¿verdad? Claro. Justamente ahí viene el asunto, ¿no? No todas las ambulancias pudieran estar, digamos, con la capacidad de brindar el servicio adecuado. Y eso es lo que, digamos, es una cuestión que Alerta Médica, por supuesto, tiene 30 años, pero no significa de que pueda pasar estas cosas tan importantes, porque lo acaba de decir usted, está de por medio la vida de un paciente y tiene que tener las condiciones del caso. Sí, bienvenido, hay muchas empresas actualmente y bienvenido, es importante tenerlo, pero hay que cumplir estos requisitos adecuados para brindar un buen servicio. Y ahí viene mi pregunta, ahora sí. ¿Cómo dividimos o cómo vemos por el grado de complejidad de las ambulancias? Hay unas ambulancias más simples, me refiero en la implementación y el recurso humano. Hay unas más simples, unas medianamente complicadas, o sea, más sofisticadas, y otras mucho más complejas, más completas en todo caso, que deberían ser usadas para cada actividad que se requiera. Exacto. De acuerdo al nivel de complejidad o al nivel resolutivo de cada ambulancia, tenemos 3 tipos de ambulancias. Las ambulancias tipo 1, ambulancias tipo 2 y ambulancias tipo 3. Las ambulancias tipo 1 están completamente implementadas como ambulancias.
tienen todo lo necesario para también poder atender y servir al paciente. Desde medicamentos hasta equipos médicos, insumos y todo tal cual. ¿En qué difiere? Y la estructura y todo es tal cual una ambulancia tipo 2 o tipo 3. ¿En qué difiere? En pequeños detalles, como por ejemplo, el primer detalle, y tal vez uno de los más importantes, es el recurso humano con el que cuenta, la tripulación que trabaja en cada uno de estos tipos de ambulancia. En las ambulancias tipo 1, por ejemplo, según la norma técnica que nos da el Ministerio de Salud, debe estar tripulada o debe estar a cargo de un personal que puede ser un médico, puede ser un licenciado de enfermería o en su defecto un técnico de enfermería. En cualquiera de los casos Que lo llamamos mayormente paramédico, ¿no? Conocido como tal, ¿sí? ¿No? Como la gente lo conoce como paramédico. En estos casos, en cualquiera de estos 3 casos, este personal está siempre capacitado en traslado y transporte de pacientes críticos y están acompañados siempre por un piloto, un chofer, que está capacitado en primeros auxilios y en reanimación cardiopulmonar. Esta ambulancia está tripulada, como veremos, por 2 personas nada más, porque esta ambulancia está destinada a atender pacientes no complicados, a pacientes estables. Llámese, por ejemplo, tengo a una persona que ha sido operada y requiere estar en camilla, no puede ir en un taxi o en mi auto sentada y le están dando de alta y yo la quiero trasladar de un lugar a otro. Tengo un paciente... De una forma más cómoda, ¿no? Exacto, claro, un paciente postrado que quiero movilizar de un lugar a otro, de un punto a otro, le están dando de alta, lo operaron o lo quiero movilizar simplemente de un piso de mi domicilio a otro y necesito apoyo, también es para estos casos, por ejemplo. Entonces, como no hay mayor complejidad y el paciente está estable, es suficiente con que vaya el chofer capacitado y una persona más, que puede ser un médico, puede ser un paramédico, que en este caso puede ser o técnico de enfermería o licenciado de enfermería. O sea, qué interesante. En la tipo 1, vamos aprendiendo nosotros, la ambulancia tipo 1 es una ambulancia que está totalmente implementada, pero va a servir más que todo para situaciones más simples, menos complejas y pacientes menos delicados. Mayormente sería para transportarlo de un lugar a otro. Podría ser de una clínica a otra, de un hospital a una clínica, o al revés, de una clínica a un hospital, o de repente para hacer un examen, ¿no? Una tomografía para llevarlo y el paciente no puede movilizarse muy bien solo o no va a estar cómodo, como dijo usted, muy bien en un taxi, ¿no? Por si tiene una fractura y todo eso. Entonces, es importante. Y ya terminamos la primera parte menos compleja. Habrá una segunda o una ambulancia, si hubo una tipo 1, debe existir una tipo 2. Exacto. El siguiente tipo de ambulancia es la ambulancia tipo 2. El siguiente nivel me refiero también en nivel de complejidad y nivel resolutivo. Las ambulancias tipo 2 están equipadas tal cual la ambulancia tipo 1, pero además cuentan con 2 equipos importantes, ¿no? Tienen el pulsoxímetro y también el desfibrilador, que es tan conocido. ¿Esto por qué? Porque en esta ambulancia sí atendemos pacientes críticos, pacientes que se encuentran dentro de una urgencia, por ejemplo, en los que sí podemos necesitar y requerir ese tipo de implementos, pues además está tripulada por 3 personas, tres profesionales de la salud, ¿no? En este caso sí va sí o sí un médico capacitado en atención de urgencias, emergencias y pacientes críticos, un personal de enfermería que puede ser un licenciado de enfermería o un paramédico, un técnico de enfermería capacitado también en atender ese tipo de pacientes y también en trasladarlos, lógicamente. Y el tercer tripulante es siempre el chofer, el piloto que está capacitado en reanimación cardiopulmonar. Sí, qué interesante es esto, saber que los pilotos no son solamente pilotos, sino también son un piloto que está capacitado, o sea, un piloto paramédico, podríamos decirle, el que también en el momento que tiene que ayudar, también ayuda en el momento que necesita ese paciente. Qué importantes son estas cosas, porque mucha gente, y nosotros tampoco lo conocemos con el detalle, como usted, como gerente de operaciones, lo conoce bastante bien. Entonces existe una ambulancia tipo 2. Y luego existe una ambulancia tipo 3, entonces. Claro.
para cerrar un poco el tema de las tipo 2 y para que las personas que nos escuchan entiendan un poco quiénes atendemos en las ambulancias tipo 2. Si yo tengo una urgencia en casa, alguien se cayó o necesito suturar a alguien o tengo un cólico abdominal o de pronto tengo un abdomen agudo, ¿no? Una probable apendicitis o algo así, quiero evacuar a un paciente y llevarlo de un punto a otro, es que usamos las ambulancias tipo 2. Y ¿No? ahí se les va atendiendo, durante el camino se les Exacto. va atendiendo, poniendo el suero, de repente los analgésicos o el antibiótico o el medicamento que así lo requiera, Si ¿no? tiene dificultad para respirar, se les coloca oxígeno, etc., ¿no? Se tiene todo en la ambulancia. Qué interesante. Eso es muy importante porque eso significa de que si el paciente tiene que ser atendido, por eso que mayormente en alerta médica no se les llama ambulancias, sino clínicas móviles, porque es como una clínica que se está moviendo y ojo que no es que van a esperar hasta que llegue el paciente al establecimiento de salud para atenderlo, sino ya se le va dando todos los primeros acciones, actividades de salud y de emergencia y urgencia durante el camino. Eso es algo muy importante. Entonces, ahora sí, nos vamos por la tercera. Hay una ambulancia tipo 3. Exacto. Las ambulancias tipo 3 son las ambulancias más complejas, las más completas que tenemos también. En las ambulancias tipo 3 son una clínica móvil especializada en unidad crítica. Es como si fuera una UCI móvil. Como una unidad de cuidados intensivos, como lo tenemos en el hospital, pero esta es en la unidad de la ambulancia y que se está rodando, que está llevando al paciente. Exacto. Entonces, la diferencia de esta ambulancia es que lógicamente tiene los implementos para poder dar el soporte al paciente que está en estado crítico, ¿no? Tenemos ventilador mecánico, tenemos bomba de infusión, tenemos otros implementos que son necesarios para poderle dar el soporte a este paciente. Correcto. Por ende, y para que pueda manejar estos equipos, tampoco puede ser tripulada por el resto de pronto de profesionales que si bien están capacitados para urgencias, emergencias y pacientes críticos, no para este tipo de pacientes tan complejos. Es mucho más especializado, entonces es un personal mucho más especializado. Mucho más especializado. En estos casos va igual, un personal médico, un licenciado de enfermería, ya aquí no entra un paramédico ni un técnico de enfermería, entra un licenciado de enfermería y el chofer paramédico. Pero en el caso del médico, es un médico especialista, emergencista y o de otra especialidad, pero que esté capacitado en la atención de pacientes críticos, ¿no? Que pueda usar un ventilador mecánico, que pueda emplearlo y que tenga los cursos necesarios para poder hacerlo y sustentarlo. De igual manera, en el caso del licenciado de enfermería, también debe estar capacitado para poder manejar estos equipos especiales con los cursos que le den el soporte necesario. Y bueno, el chofer paramédico que siempre está capacitado en reanimación cardiopulmonar para poder brindar el soporte también. Correcto. Esto es muy importante e interesante porque, por ejemplo, en los partidos de fútbol internacional, porque Alerta Médica ha estado por ejemplo, en los partidos de la selección peruana, por supuesto, sí, dando ese apoyo. Miren, qué interesante, Alerta Médica está en los eventos más significativos para prevenir también. Y es así que a ustedes les piden, y usted como gerente de operaciones, les solicitan para estos partidos internacionales, partido de las eliminatorias del Mundial, ambulancias ¿de qué tipo les pide la Federación Peruana de Fútbol? Bueno, la federación trabaja con nosotros de manera integral y nos piden todo tipo de ambulancias. Nos piden ambulancias tipo 2, pero también ambulancias tipo 3 porque es lo que pide a nivel internacional las entidades que rigen, exacto, la FIFA. Oye, entonces cumple Alerta Médica con todos los requisitos que solicita la Federación Internacional de Fútbol y imagínense usted, si para los panamericanos estuvo dándole el servicio, entonces significa de que los estándares son bastante altos. Yo le felicito porque usted lleva a cabo toda esta parte operativa de todas las ambulancias y de todos los servicios, por supuesto, que brinda Alerta Médica, ¿no? Es importante también que se tenga presente que por más que nosotros tengamos la categorización, lo que ya hemos pasado de pronto hace unos años, las inspecciones necesarias por los entes internacionales y que sabemos que estamos capacitados para poder brindar ese tipo de servicio, esto no es que se pasa una vez y se queda en el olvido, esto lo pasamos
todo el tiempo, todos los días, de manera constante. Es más, cada vez que nosotros acudimos a cubrir un servicio de este tipo, por ejemplo, en un partido internacional, pasamos 2, 3 inspecciones cada día, o sea, cada fecha. Entonces es importante que también se tenga esto presente, ¿no? Para que todos sepan que se cuenta con esto de manera permanente, no es solo por fechas puntuales, ¿no? Que no queda atrás. Y una pregunta ahora que estamos con la pandemia del COVID, ¿cómo hace usted con los profesionales o personal de salud tipo pilotos, personal médico, paramédico, enfermera, todo para asistir a una atención médica? Porque ahora nos ha habido con esto del Omicron, ha habido una gran cantidad de gente que se ha contagiado. ¿Cómo hace Alerta Médica y usted como gerente para que garantizarnos que ese personal no esté contagiado de COVID? Nuestro personal pasa de manera periódica por exámenes aleatorios para poder tener la certeza de que ellos no están contagiados, y para protegerlos ellos usan, cada vez que se dirigen a una atención, un EPP o un equipo de protección personal especial, ¿no? Ellos están protegidos, nosotros tratamos de cuidarlos porque el recurso humano es lo más importante, pues, ¿no? Son nuestros héroes de bata blanca. Sí, que en esta época de la pandemia han cumplido una labor excepcional, trasladando justamente en estos pacientes de nivel 3, o sea, con las ambulancias tipo 3, a los pacientes de COVID grave, que tuvimos muchísimos al comienzo de la pandemia, en la segunda ola principalmente. Felizmente esta tercera ola está más suave. ¿Qué le diría usted a todo el público que nos ve, a toda la gente que nos está en sintonía ahorita, en este momento en línea, pero también porque este programa se va a repetir en diversos horarios? ¿Qué le diría, qué le sugeriría, qué le pediría al público en general cuando ve una ambulancia? Por favor, siempre lo más importante es la cultura que de pronto aquí en el país está muy, muy echada de menos, ¿no? No contamos con el apoyo de la población. Cuando vemos una ambulancia, por favor, ceder el paso. Siempre tenemos que pensar que dentro de esa ambulancia hay una persona en estado de peligro, en estado crítico. No pensemos siempre que no, es que seguramente solo quieren llegar rápido por X, Y razones. Siempre pensemos que puedo ser yo, puede ser un familiar, mi mamá, mi hijo, ¿no? Mi hermano. Entonces, cedamos el paso, que nada nos cuesta. Un par de minutos no nos van a quitar la vida, que sí se la podemos quitar con ese par de minutos menos a esa persona que está en la ambulancia. Y empresas serias como Alerta Médica solo encienden la sirena y las luces cuando es necesario. Eso también hay que decirlo, porque hay que tener mucha seriedad en esto, porque una emergencia es una emergencia, y una emergencia hay una vida de por medio, que los minutos, los segundos son sumamente importantes para poder llegar. Por eso lo que acaba de decirnos usted sumamente tiene un peso muy importante, porque usted es una especialista en esta área, y decirles de que tenemos que ceder el paso y hacerles, caramba, yo he visto ambulancias que no les ceden el paso, están desesperados, el profesional, el piloto está desesperado porque quiere llegar al destino donde debe llegar lo más antes posible. Muy bien, doctora Fiorella Rettis, quisiera que nos dé usted sus últimos consejos para saber elegir una buena ambulancia. Bueno, estamos siempre nosotros en Alerta Médica prestos a poder brindar el soporte, el apoyo y la orientación necesaria. Nos pueden llamar ante cualquier situación y se les va a poder brindar la orientación para que puedan saber qué tipo de ambulancia es la mejor y la necesaria para el requerimiento que puedan tener. No pensemos siempre que más es mejor. No siempre vamos a necesitar una ambulancia tipo 3. Como habrán podido ver, es un poco más difícil conseguir incluso el personal para este tipo de ambulancias. Por ende, de pronto el usar una ambulancia tipo 3 cuando no la requiero, o una ambulancia tipo 2 cuando no la requiero, le puede estar quitando la oportunidad de vida a otra persona. Significa que ustedes en Alerta Médica, en la central de Alerta Médica, que es el 416-6777, le pueden orientar de acuerdo a la patología, la enfermedad o a la situación que está la ambulancia que más le convenga y que sería la necesaria para cada uno de ellos.
Exacto. Doctora Fiorella Retis, muchísimas gracias. Hemos hecho un programa interesante que yo realmente nunca lo había hecho, pero era tan necesario poder orientar a las personas y que conozcan cuál es el uso de una ambulancia y cuán necesario y cómo puede salvarse una vida dentro de estas clínicas móviles que tiene Alerta Médica. Muchas gracias, doctora Un Fiorella gusto, Retis, Walter. gerente de operaciones de esta prestigiosa empresa de servicios extrahospitalarios, Alerta Médica. Y no se olviden, pronto, pronto, muy pronto, también vamos a contar con un policlínico de Alerta Médica Especialidades. Entonces vamos a estar más con ustedes, que es lo que queremos. Y por siempre, este programa al mediodía para poder brindar esa educación sanitaria, esa parte preventiva que también queremos y el conocimiento de salud. Muchas gracias, doctora Fiorella Retis, y para mí ha sido un gusto compartir con todos ustedes aquí en Alerta Médica en Línea. El doctor Dante Nicho les dice que tengan días saludables. Nos vemos.